Todo lo que Pablo ya era antes de conocer a Jesús y ser cambiado fue lo que Dios usó para ese momento de su vida. Dios usó a la persona de Pablo y todo lo que eso involucraba, incluso las cosas que él había decidido en su pasado, su ciudadanía, su temperamento y el mal conocimiento que tenía antes de Jesús. Aunque el corazón y la mente de Pablo fueron cambiadas radicalmente al encontrarse con Jesús, no cambió su pasado, ni las cosas que Pablo había hecho con su antigua convicción. Porque desde antes de la transformación y el cambio de vida de Pablo, Dios ya lo estaba preparando para lo que iba a hacer en el futuro. Y Pablo afirma que había vivido con buena conciencia delante de Dios hasta ese día. Y esto de alguna forma debía de incluir los actos que hizo en el pasado, pues él había estado convencido de que perseguir a los cristianos era lo correcto, hasta que se encontró con Jesús. Su mentalidad y sus convicciones cambiaron, pero esa determinación que tenía antes para perseguir a los cristianos era la misma determinación con la que ahora buscaba testificar de Jesús. Las cosas que Dios había puesto en Saulo eran las cosas que seguía utilizando en Pablo. El antes y el después estaban en la convicción y el nuevo espíritu que había recibido Saulo. Así, como Jesús se encontró con Saulo y lo usó para testificar en Jerusalén y Roma, así como él era, es como también nos quiere usar a ti y a mí. Dios es perfectamente capaz de tomar tu pasado así como es y utilizarlo para su reino. Pablo era atrevido y astuto y también algo impulsivo. Lo vemos en la forma en la que alza la voz discutiendo contra el sumo sacerdote en medio del concilio. Si hacemos una comparación, el Pablo de este capítulo no se parece mucho al Pablo que envía cartas amorosas y correctivas a las iglesias. Podríamos decir que este Pablo no se parecía mucho a Jesús. Mientras Jesús callaba en los tribunales o respondía palabras sabias y con autoridad, Pablo armaba disputas, y vaya que sabía cómo poner a discutir a un concilio entero. El carácter de Pablo aún debía de ser formado, pero en el proceso Dios lo usó de la manera en la que él ya era. Al ser un fariseo, hijo de fariseos, Dios usó la familia del que provenía. Al ser judío, Dios usó las costumbres y las leyes que ya conocía. Y al ser romano, Dios usó su ciudadanía para enviarlo a donde debía de ir, donde edificaría nuevas iglesias y abriría una puerta para que el evangelio fuera predicado no solo a judíos, teniendo un alcance que seguramente nunca se imaginó, que nos incluye a ti y a mí, que hoy podemos aprender más de Jesús por la vida de Pablo. Lo que hiciste en tu pasado y quién eres justo ahora es lo que Dios va a usar para su reino. Él usa la familia en la que naciste, los conocimientos que tienes, tu trabajo, tu escuela, tus influencias y todo lo que conforma tu vida. Él lo va a usar para su propósito. Lo único que debemos hacer es, como Pablo, dejarnos ser usados y formados. Saulo no tenía idea de lo que iba a pasar con él y su vida estaba en peligro de muerte, pero fue sensible a la voz de Dios y confió en él, y no descuidó su relación con el maestro. Así, sin saberlo, se convirtió en el Pablo que conocemos ahora. No te avergüences ni trates de cambiar tu pasado, porque Dios lo va a usar, pero también permite que Él te forme en el proceso. Las palabras que Jesús, el Señor, le dio a Pablo esa noche, mientras esperaba ser juzgado, son las mismas para ti y para mí hoy. Ten ánimo. Así como has testificado de mí ahora, es necesario que testifiques de mí después.